Capítulo 208. Aquí vamos otra vez. Úsenlos bajo su propio riesgo. Sin querer aclarar lo que quería decir, Meliodas presionó otro botón, y una corona dorada, adornada con gemas coloridas, apareció en la pantalla. Esta es su clave para la victoria. Manténganla hasta que termine el juego y serán coronados como campeones. Miró su brazalete y dijo: Necesito regresar con mis conejitos, así que sean rápidos con sus preguntas. Después de recibir una confirmación para comenzar la sesión de preguntas y respuestas, los jugadores empezaron a levantar las manos sobre sus cabezas. Todavía tenían muchas dudas sobre las reglas. Tú, el chico guapo, haz tu pregunta. Con una expresión fascinada, Meliodas señaló con el dedo a un hombre fornido y apuesto, lo que hizo que éste tensara sus músculos ante esa mirada invasiva. 2. ¿Puedo saber el rango de la teletransportación a corta distancia después de obtener la corona? El hombre fornido preguntó mientras miraba sus pies. Buena pregunta, cariño. Agitado, los hombres fornidos temblaron después de recibir un elogio de manera tan jodida. Sin embargo, él todavía no levantó la cabeza, mientras escuchaba la respuesta de Meliodas. 500 metros en cualquier dirección. Así que, solo toma la corona e intenta sobrevivir los primeros 5 segundos lo mejor que puedas. ¿Nadie más? Decepcionado, Meliodas preguntó después de ver que todos los hombres en el salón bajaron las manos en el momento en que vieron cómo trataron al hombre fornido. Al ver que solo las chicas tenían las manos levantadas, Meliodas hizo un puchero y señaló a una al azar, haciendo que ella preguntara. Si el portador de la corona usa un círculo de teletransporte y es teletransportado a otro, ¿puede usar el que lo teletransportó de nuevo? Por supuesto que no. Él aclaró. El momento en que sales de un círculo de teletransporte, este se bloquea por 30 minutos. Gracias. Siguiente. ¿Puedes aclarar la regla número 11 con más detalle, por favor? Cada 15 minutos que pasen con la corona en tu posesión, ganas 1000 puntos de juego adicionales. Meliodas respondió. ¿Oh? Félix levantó las cejas en sorpresa al escuchar esto, ya que notó que un tiempo extra de 5 minutos se había agregado a lo que él conocía. Sin embargo, el número de puntos también se había duplicado. Así que, realmente no se quejaba. Siguiente. ¿Se nos permite marcar posiciones dentro del laberinto de túneles? Sí, esto no es un juego de rompecabezas. Puedes marcar la entrada o la salida, o incluso compartir tu posición con otros. Haz lo que quieras. Siguiente. ¿Puedo saber el nombre del título único de este juego, y cómo podemos obtenerlo? Estoy demasiado perezoso para crear uno, así que solo usaré este. Meliodas presionó un botón, mostrando un tiempo específico en la pantalla, y les dijo que cualquiera que pudiera mantener la corona por más tiempo que el récord actual conocido, obtendría el título de rompedor de récords. 59 minutos y 30 segundos. Difícil pero posible. Félix miró el récord con una expresión pensativa. Si solo el resto de los jugadores compartiera su confianza, el salón no se habría sumido en un silencio ensordecedor. Félix creía que podría lograrlo, pero para ellos, honestamente, no estaban seguros de siquiera mantener la corona por 5 minutos antes de ser atrapados y bombardeados por decenas de habilidades. Este juego solo tenía 2 bandos jugando, el portador de la corona contra todos los demás. Por lo tanto, a menos que uno estuviera completamente seguro de sus chances de escapar con la corona, era mejor simplemente renunciar en este juego y esperar 2 meses para comenzar otro. Diablos, sabían que incluso el actual poseedor del récord fue atrapado eventualmente y muerto. Así que, podría haber obtenido el récord, pero cambió su vida por él. Eso los dejó callados, Meliodas se rió por un segundo antes de agregar. En cuanto al título de jugador más valioso. Lamentablemente, ya lo entregué hace un año. Nadie reaccionó a esa noticia desalentadora, ya que, si el título de jugador más valioso estaba o no, de todos modos no iban a obtenerlo. Meliodas aplaudió 2 veces y dijo: La sesión de preguntas y respuestas ha terminado. Nos vemos, mis queridos jugadores, en la isla. Oh, me acuerdo. Meliodas de repente agitó la mano hacia Félix, quien estaba al final del salón, y dijo con una expresión agradecida: Gracias, amor, por derribar a esa perra de Zoe de su alto pedestal. Descontento,
resopló por la nariz mientras se desintegraba en pequeñas partículas. ¿Qué demonios? Perdidamente sin palabras, Félix siguió mirando el escenario vacío con los labios entreabiertos, sin saber cómo responder. Paf, debe ser genial que te digan amor. Asna dijo, riendo, sin inmutarse por ella ni por las miradas burlonas que recibía de los jugadores. Los ojos de Félix siguieron recorriendo el salón, buscando a los jugadores que había marcado 5 días antes. Cada vez que su cabeza se dirigía hacia un jugador, lo obligaba a bajar la cabeza, sin atreverse a encontrar la oscuridad en lugar de sus ojos. Cazador de Bio, Rosana, Cielo Ciber, Lanza Helada. Luz Brutal, todos aquí. Siguió murmurando cada nombre hasta que los 8 jugadores de su lista fueron verificados. Después de eso, cerró los ojos, esperando pacientemente hasta que fueran teletransportados a la isla 1 hora más tarde. No tenía planes de proponer una apuesta, ya que sabía que el momento en que subiera al escenario, los jugadores comenzarían a lanzarle zapatos por intentar estafarlos de sus puntos, como hizo con Niebla Solar y el resto. Arrendador. 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 Por primera vez en su vida, Félix abrió los ojos al sonido de su nombre siendo coreado por todo el estadio, lo que hizo que los jugadores a su vista le lanzaran miradas envidiosas y celosas. No podían entender cómo su popularidad había crecido tanto y en tan poco tiempo. Por el amor de Dios, no habían pasado ni un año y los fans de Félix ya estaban abarrotando el estadio. Solo los ingresos por las entradas que él recibiría de ellos eran suficientes para hacer que este juego valiera la pena, sin siquiera preocuparse por el campeonato. No está nada mal, podría acostumbrarme a esto. Contento con la atención que recibía, Félix sonrió levemente mientras agitaba la mano, dándole a los espectadores la respuesta que deseaban. Ya. Te amo, mi señor. Mátalos a todos, propietario. Apuesto toda mi fortuna a que ganas. La multitud enloqueció, cada uno gritando a su manera, lo que hizo que la expresión de Meliodas se volviera un poco desagradable. Cuanta más atención recibía Félix, más difícil se volvía su trabajo. Así que Zoe estaba lidiando con esto en su juego. Al final, Meliodas solo suspiró desanimado ante la idea de su incapacidad para entrevistar a Félix, quien claramente era el jugador más popular del juego. Aunque se sentía mal por ello, no se molestó en intentar usar el vacío legal que Zoe había aprovechado contra Félix. El destino de Zoe era más que suficiente para mostrarle que usar trucos contra Félix solo llevaba a un mal final. Por lo tanto, lo ignoró por completo y entrevistó al resto de los jugadores, bombardeándolos con preguntas genéricas habituales. Eso sí, era lo suficientemente inteligente como para incluir el nombre de Félix en algunas preguntas, como: ¿Cuánta confianza tienes en intentar quitarle la corona de las manos al propietario si te encuentras con él? «Oh, ¿Tienes contramedidas para su inducción de color negro azabache?» podría no ser capaz de entrevistar a Félix, pero hacer preguntas relacionadas con él no le hacía daño a nadie. Excepto a los jugadores a quienes se les preguntaba. Pero, ¿a quién le importaba eso? Aparentemente, a nadie, ya que los espectadores adoraban esas preguntas. Al poco tiempo, los 30 minutos asignados al segmento de entrevistas terminaron en un abrir y cerrar de ojos, lo que hizo que los jugadores exhalasen aliviados. Estaban a punto de perder la paciencia si escuchaban el nombre de Félix una vez más. Buena suerte a todos, dijo Meliodas mientras volaba por el aire, regresando a su mesa de comentarios. El momento en que se sentó en su sillón, chasqueó los dedos, haciendo que los jugadores se teletransportaran al cielo, a miles de metros sobre la isla. La ropa de Félix seguía agitándose por el viento furioso de estar a esa altísima altitud, pero él no mostró ningún signo de inquietud, mientras seguía mirando el bosque lluvioso debajo de él a través de las pequeñas aberturas de las nubes grises. Levantó la cabeza y vio que los 100 jugadores estaban distribuidos, 50 sobre el bosque lluvioso y 50 sobre la zona volcánica. Aquellos que estaban cerca de él tenían expresiones diferentes en sus rostros mientras miraban debajo de ellos. Algunos mostraban signos de alegría y alivio por estar en su entorno ideal,
mientras que otros fruncían el ceño en irritación por la razón opuesta. Enciendan las luces. Meliodas gritó con puro deleite mientras presionaba una pequeña pantalla, haciendo que el centro de las dos zonas liberara un faro de luz de colores que se elevaba hacia el espacio. Inmediatamente después de ver que todo estaba en su lugar, Meliodas mostró la cuenta regresiva de 30 segundos en la pantalla grande y pidió a los espectadores que contaran al unísono cuando llegara a los 10 segundos. 3, 2, 1. Comienza. Agitados y emocionados, todos gritaron con las manos levantadas sobre sus cabezas. Aquí vamos de nuevo. Félix esbozó una sonrisa mientras era atraído hacia abajo por la gravedad, haciéndole sentir como si estuviera haciendo paracaidismo. Sin paracaídas, por supuesto. Saludos a mis compadres de Monterrey. Gracias por la confianza, son unos regios chidos. Capítulo 209. Dios mío. ¿Por qué yo primero? Félix extendió los brazos y las piernas ampliamente mientras caía en picado hacia el bosque lluvioso, atravesando las nubes grises durante un par de segundos antes de que su visión se aclarara de nuevo. Sus ojos estaban entrecerrados mientras se concentraba en el centro del bosque, donde se encontraba el faro de luz. Su destino era claramente el círculo de teletransportación. Bueno, al menos llegar lo más cerca posible de él. Giró la cabeza hacia la izquierda y vio que al menos 20 jugadores también se estaban lanzando hacia el centro. Algunos se sumergían en picado para aumentar su velocidad y llegar más rápido, mientras que otros intentaban ralentizar su velocidad lo máximo posible, al igual que Félix. Giró hacia la derecha y vio lo mismo. Estaban bastante cerca de él, pero Félix no estaba realmente preocupado por ser atacado o algo así, ya que sabía que mientras estuvieran en el cielo, nadie podía usar sus habilidades. Después de todo, sería una ventaja injusta para los elementalistas de viento o aquellos con habilidades de vuelo. 1000 metros, 700 metros, 500 metros. Los árboles imponentes se acercaban cada vez más, haciendo que Félix prestara mucha atención al árbol más grande de los que estaban más cerca de él. Ese. Pronto, vio un árbol que se parecía a un secoya costera, pero con hojas literalmente rojas, alcanzando unos 200 metros de altura. Inmediatamente cambió su posición de caída a picado, esperando acercarse más al árbol. 100 metros, 50 metros, 10 metros. Justo cuando Félix estaba a punto de chocar con él, se protegió la cara con los brazos mientras juntaba las rodillas al pecho, pareciendo una granada humana. Se estrelló directamente contra el enorme tronco del árbol, creando un agujero profundo en él. Sin embargo, el árbol solo tembló ligeramente, haciendo que las hojas se agitaran por un segundo o dos. Eso fue divertido. Emocionado por la experiencia, Félix saltó del agujero y aterrizó en una de las ramas con una sonrisa satisfecha en el rostro. Yo también quiero intentarlo. Asna murmuró desanimada mientras observaba a Félix disfrutando de su tiempo. Tendrás tu oportunidad pronto. Félix prometió mientras se estiraba el cuello. Asna sonrió de manera encantadora y dejó de molestarlo, permitiéndole concentrarse en el juego. Sin perder ni un segundo, Félix miró su brazalete y expresó su solicitud. Reina, crea 3 alarmas separadas. Una para los primeros 5 minutos, la segunda para cada 15 minutos después, y la tercera para 5 minutos antes de la transmisión. Como deseas. La reina hizo lo que se le indicó, creando 3 alarmas cada una con un sonido diferente y sonando 10 segundos antes de los períodos mencionados. Satisfecho con el resultado final, Félix asintió con la cabeza y comenzó a trepar hasta la cima del árbol, saltando de una rama a otra como un mono. Al poco tiempo, llegó a la parte superior del árbol y se posicionó en una rama pequeña mientras sujetaba la punta del árbol con la mano. Todavía estoy bastante lejos. Pensó para sí mismo al notar que el faro verde todavía estaba a unos pocos kilómetros de distancia. Veamos si hay algún objetivo libre en el camino. Activó su visión infrarroja y la empujó al límite, haciendo que todo en medio kilómetro desapareciera, excepto por 3 auras humanoides, cada una situada en un árbol. Félix logró adivinarlo fácilmente por el hecho de que estaban suspendidas en el aire. Unos segundos después, Félix apagó el modo pasivo,
no queriendo provocarse un dolor de cabeza. Si no fuera por el aumento de su integración del 51% al 84%, su energía mental no habría incrementado, lo que a su vez hizo que el rango del límite se extendiera a 100 metros hasta medio kilómetro. Por supuesto, su capacidad de energía y su fuerza física también aumentaron de manera moderada. Félix no había estado holgazaneando durante los últimos 5 días, ya que añadió un 4% a su 80%, siguiendo el consejo de Asna e integrando un 2% cada 2 días. Después del juego, planeaba terminar el último 4% en la botella. Asna, ¿notaste sus posiciones? Preguntó mientras saltaba del árbol. Sí. Ella le informó. El más cercano está a unos 150 metros de ti. Hora de cazar. Félix se lamió los labios mientras sus pupilas se estrechaban en una línea, completamente absorto en saltar de una rama a otra. Esperemos que la corona caiga en el área del bosque. ¿Intentando emboscar a un lobo? Un hombre bajo con orejas grises y peludas en lugar de orejas humanas estaba reflexionando en lo alto de una rama mientras miraba el faro verde con total concentración. De repente, sus orejas peludas se agitaron al detectar el sonido anormal de las hojas detrás de él. Se rió disimuladamente sin girar la cabeza, fingiendo que no notaba la emboscada. Sin embargo, sus uñas humanas estaban en proceso de transformarse en largas uñas metálicas, brillando bajo los rayos del sol. El momento en que sus orejas peludas detectaron el sonido de objetos acercándose, se dio la vuelta rápidamente con una sonrisa arrogante, planeando cortarlos en dos con sus uñas afiladas. Estaba claramente confiado en su capacidad para lograrlo. Lamentablemente, la vista que lo saludó no era como esperaba, ya que vio 2 bombas de color verde ácido acercándose a él a una velocidad aterradora. Dios mío, ¿por qué a mí primero? Aterrorizado por enfrentarse al dueño de esas bombas, no pudo evitar gritar en su mente mientras esquivaba por poco una bomba, dejando que la otra lo golpeara directamente en el muslo. Tristemente para él, Félix hizo explotar ambas al mismo tiempo, envolviéndolo tanto por detrás como por delante. Antes de que Félix pudiera sonreír por haber asegurado 200 puntos de juego con solo 2 bombas, frunció el ceño al ver a su presa envuelta en un pelaje metálico gris, lo que hacía que la corrosión fuera menos efectiva de lo esperado. Heavy Metal usa su mejor habilidad defensiva, pelaje metálico. ¿Cómo va a continuar Landlord su ofensiva? Meliodas se preguntó en voz alta. Landlord, el juego acaba de comenzar, no hay necesidad de drenar nuestra energía en una pelea innecesaria. Heavy Metal sugirió mientras se agachaba en una rama, con la espalda y la cabeza enfrentando a Félix. Después de ver su forma, Félix sabía que ya sea que aceptara su propuesta o la rechazara, el bastardo planeaba escapar de todos modos. ¿Pero qué? Durante esos primeros 5 minutos, mientras la corona aún no había aparecido, los jugadores eran libres de hacer lo que quisieran. Félix no tenía planes de relajarse en ese período, ya que quería obtener puntos de juego cada vez que tuviera la oportunidad. Inducción de oxidación. Félix creó 2 bombas de color bronce en sus manos con una sonrisa maliciosa. O compras tu vida o mueres. Lanzó las bombas hacia Heavy Metal mientras decía. No hay términos medios en mi diccionario. Bueno, jódete entonces. El jugador lo maldijo mientras huía rápidamente, sin tener absolutamente ningún plan para luchar contra Félix solo. Había visto suficiente metraje sobre Félix en la red para entender que Félix no era un jugador, sino un monstruo con piel humana que se unía a los juegos para aterrorizarlos. ¿Por qué siempre huyen? Félix murmuró con fastidio mientras perseguía a su presa, que corría en dirección al baliza verde. Parece que esta persecución favorece al Landlord. Meliodas comentó con entusiasmo mientras veía cómo Félix alcanzaba rápidamente a Heavy Metal. Los espectadores estaban a favor, ya que los movimientos de Félix eran muy fluidos, haciendo que pareciera que estaba viajando por el suelo en lugar de por las ramas. Félix siempre se entrenaba en entornos como este porque sabía que la Asociación de Juegos Superiores, SGA, amaba usar enormes bosques en sus juegos. De hecho, la primera práctica que tuvo en el centro de entrenamiento fue en un bosque casi idéntico a este. Por lo tanto, sabía lo que estaba haciendo.
Mientras tanto, lo mismo no podía decirse de Heavy Metal, ya que el peso del pelaje metálico estaba reduciendo su velocidad de manera significativa. Era obvio que no tenía habilidades relacionadas con el movimiento ni siquiera una pasiva de superfuerza para manejar el peso adecuadamente. Ni siquiera podía quitárselo, porque las amenazas de ser golpeado por una bomba de ácido siempre estaban en su mente. Esos pequeños detalles eran lo que hacía que sus orejas peludas temblaran al oír el ruido de las hojas moviéndose arriba, haciendo que se estremeciera de miedo por completo. El Landlord está arriba de mí. Este pensamiento cruzó por su mente mientras levantaba la cabeza, presenciando la imagen más aterradora de toda su vida. Una esfera enorme de color marrón, cayendo del cielo como un ataúd de bronce descendiendo para sellar su destino. Félix aterrizó exactamente a 2 metros delante del petrificado Heavy Metal, interceptando su camino hacia adelante. ¿Por qué huiste? Félix sonrió amablemente mientras apretaba el puño y le asestó un golpe directo en el estómago. Si Heavy Metal no estuviera usando ese pelaje metálico, ese puñetazo lo habría lanzado por los aires o habría reventado sus órganos internos. Desafortunadamente, solo hizo que Heavy Metal tosiera un poco. Sin embargo, eso no desanimó a Félix en absoluto, ya que chasqueó los dedos y creó una bomba de color amarillo claro justo al lado de su cabeza. ¡Jódeme! Heavy Metal cerró inmediatamente la boca, sin atreverse a inhalar después de toser, incluso aunque le resultara extremadamente incómodo contener la respiración. Esa bomba lo aterrorizaba por las consecuencias que podría tener. Sin embargo, lo que lo desesperaba aún más era el aura marrón en la que estaba atrapado. No sentía mucho dentro de la esfera, pero el pelaje metálico que llevaba se oxidaba gradualmente, debilitándolo hasta el límite. Con el torrente de puñetazos y patadas de Félix, el pelaje se iba destruyendo continuamente hasta que la ropa de Heavy Metal comenzó a quedar expuesta. ¡Muere, bastardo! Loco por estar acorralado de esta manera, Heavy Metal abandonó la defensa y pasó al ataque total, agitando sus uñas metálicas oxidadas de un lado a otro de forma desenfrenada. Su contraataque obligó a Félix a retroceder mientras esquivaba esos últimos esfuerzos desesperados lo mejor que podía. Este intercambio duró solo 5 segundos antes de que se oyeran sonidos de chasquidos en el área. Oh no, se rompieron. Meliodas exclamó en voz alta al ver cómo aquellas uñas oxidadas se partían en dos al impactar contra el antebrazo de Félix. Inmediatamente, Félix chasqueó los dedos con una mano mientras le asestaba un puñetazo fuerte con la otra en la cara desesperada de Heavy Metal. Incapaz de aguantar más, Heavy Metal se vio obligado a inhalar el inducidor amarillo claro después de que su nariz recibiera un golpe como ese. Se congeló rígidamente con sangre goteando de su barbilla y los ojos muy abiertos llenos de emociones crudas, mostrando su miedo y desesperación por lo que vendría después. Buena pelea. Félix dijo, sonriendo. La imagen habría parecido agradable si su dedo índice no estuviera profundamente incrustado en la frente de Heavy Metal mientras lo decía. Después de retirar su dedo, Heavy Metal cayó hacia atrás con los ojos volviéndose grises y opacos hasta que el último destello de luz se extinguió en ellos. Un segundo después, la primera alarma que Félix había configurado sonó de repente, haciendo que mirara su pulsera. Capítulo 210. Contratando a los jugadores. Justo a tiempo. Félix sonrió al ver que habían pasado 5 minutos desde que descendió. Espero que la corona me toque. Los espectadores no sabían si aplaudir su lucha o burlarse de él por volverse demasiado engreído y desear llevar esa patata caliente al inicio del juego. Pero ¿quién podía culparlos por desconfiar de la absoluta confianza de Félix? El récord más conocido era de 1 hora y el poseedor aún murió. Sin embargo, ¿Félix esperaba mantener la corona durante 2 horas y sobrevivir? Linaje de sangre legendario único o no, era absolutamente imposible que Félix sobreviviera contra 99 jugadores en este juego completamente solo. Además, todos ellos eran Bloodliners en el pico de la etapa 1. Nadie consideraba la idea, ni siquiera sus fanáticos más leales. Después de esperar 30 segundos y ver que la corona no aparecía sobre su cabeza,
Félix suspiró decepcionado y continuó su viaje hacia el faro verde. Al igual que todos los demás, se dirigía allí para acampar, en caso de que la corona no aterrizara en la zona del bosque de lluvia. 14 minutos después, en la cima de un árbol imponente que alcanzaba cientos de metros, Félix estaba sentado en una rama con la espalda apoyada contra el tronco. Mientras tanto, sus ojos se enfocaban en el suelo, donde se dibujaba un gran círculo verde con inscripciones fascinantes. Lo veía con claridad, ya que la luz brillante desapareció al instante en que se acercó al círculo. Félix cambió su visión a los 28 jugadores aproximadamente que estaban de pie alrededor de él. Algunos estaban agrupados en grupos de 5 o 6, mientras que otros eran solo un dúo de jugadores. Ninguno de ellos estaba solo. 14 minutos eran más que suficientes para reunirse y formar alianzas o asociaciones para la cacería inminente. Solo faltaban 30 segundos para la primera transmisión. Debería revisar a los recién llegados ahora. Félix echó un vistazo rápido al tiempo mientras pensaba. Encendió su visión infrarroja y escaneó toda el área alrededor del círculo de teletransportación. Después de un par de segundos, la apagó mientras suspiraba con descontento. Vio que el número de jugadores escondidos había aumentado a 20 en total. Sumando eso a los 28 aproximadamente en el suelo, llegó a la conclusión de que era poco probable que el poseedor de la corona estuviera en la zona del bosque de lluvia. Nadie era lo suficientemente tonto como para mantener la corona y quedarse cerca de la mayoría de los jugadores. Sin embargo, Félix no perdió toda su esperanza, ya que creía que aún era posible que uno de esos jugadores hubiera lanzado la corona en el bosque durante esos últimos 14 minutos. Al llegar a los 10 segundos antes de que se transmitiera la ubicación de la corona, el brazalete de Félix comenzó a vibrar. Félix se puso de pie mientras sus ojos recorrían el área, prestando mucha atención a de dónde vendría la transmisión. No era el único que lo hacía, ya que todos los jugadores en el mapa dejaron de charlar y aumentaron su vigilancia al máximo. Todos tenían un solo pensamiento en la mente: la cuenta regresiva hasta 0. 3, 2, 1. Vamos. 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 El momento en que un haz de luz dorada emergió en el cielo sobre el bosque de lluvia, todos los jugadores junto al círculo corrieron hacia él, abandonando por completo su plan de acampar. Excelente. Emocionado por la vista del haz dorado estático que estaba a unos 10 kilómetros de distancia, Félix soltó una carcajada estruendosa mientras corría por la rama en la que estaba. Sin la menor hesitación, saltó al instante en que alcanzó el borde de la rama, apuntando a aterrizar en el árbol más cercano debajo de él. Sin embargo, la distancia era un poco demasiado para que las rodillas de Félix la manejaran, así que agarró una rama delgada en el aire y se balanceó hacia otra, chocando contra cada hoja gigante verde en su camino. Para cuando llegó, el resto ya iba delante de él. Aún así, Félix no estaba preocupado por eso. Sabía que, como el haz dorado era estático, significaba que la corona había sido lanzada por el primer poseedor. Esto implicaba que, a menos que esos jugadores estuvieran seguros de su capacidad para sobrevivir a ser perseguidos por todos, nadie se atrevería a tocarla. 5 minutos después, el haz de luz dorada desapareció del cielo. A pesar de eso, ningún jugador se molestó por ello, ya que ya habían memorizado su ubicación, o al menos el área en la que estaba. Después de correr a toda velocidad por un rato, Félix comenzó a desacelerar, ya que notó que todos los jugadores tenían la cabeza dirigida en una dirección sin moverse ni un centímetro. Félix aterrizó en una rama de un árbol y rodó hacia adelante 2 veces para detener el impulso. Después de recuperarse, cortó una hoja gigante y la colocó sobre él mientras se acostaba boca abajo. ¿Oh? Intrigado, miró con sus ojos rojizos brillantes a 5 auras humanoides que rodeaban la corona. La luz dorada que emitía la corona aparecía tan clara como un cristal en sus ojos. Después de encontrar lo que quería, apagó su visión infrarroja y comenzó a acercarse a los 5 jugadores de manera sigilosa, sin querer exponerse. Hasta ahora, ningún jugador lo había visto, ya que se aseguró de estar siempre detrás de ellos o muy por encima.
Aquellos que se encontraron con él en los últimos 20 minutos no vivieron para contarlo. Parece que están hablando. Félix cerró los ojos y se concentró profundamente en lo que decían, esperando captar su conversación. Afortunadamente, hablaban en voz alta. Señorita Rosanna, me disculpo, pero no puedo aceptar su oferta. Simplemente estoy aquí para representar a mi alianza. Dijo un hombre de hombros anchos con barba facial verde, mientras negaba con la cabeza hacia una alta y hermosa dama de cabello rojo, que llevaba un vestido hecho de rosas rojas y espinas. ¿Estás seguro, señor Bio? Rosanna sonrió de manera cautivadora. 50 millones de Star Coins para cada uno de ustedes es una suma considerable. Al ver que él seguía firme en su decisión, Rosanna suspiró y preguntó a los otros 3 líderes de alianzas. ¿Qué hay de ustedes? No. No estoy interesado. Un hombre que parecía un guerrero, con el torso desnudo lleno de cicatrices, golpeó el pomo de su pesada espada contra la rama, atrayendo la atención de todos hacia él. Haz que sean 100 millones cada uno y mi alianza de 6 hombres estará a tu servicio. Lo dijo de manera directa. Trato. Sin la menor vacilación ni signos de desaprobación por el precio que se duplicaba, Rosanna esbozó una sonrisa encantadora mientras proyectaba un enorme contrato holográfico, mostrando todos sus detalles a todos. Incluso Félix, que estaba bastante lejos, logró leer los términos. Maldita zorra, te maldigo a ti y a tu asquerosa madre rica. Félix no pudo evitar maldecir en su mente después de leer que ella estaba dando 100 millones de Star Coins a cada jugador que firmara este contrato de contratación. Al firmarlo, Rosanna obtendría la protección de la alianza y la ayuda necesaria para ganar el juego. Esto era lo mismo que contratar un escuadrón de mercenarios dentro del juego o traer matones del exterior. Para los jugadores empedernidos, obviamente, ninguno de ellos le daría importancia a esta tontería. Pero para los perdedores que ya se habían dado cuenta de que no tenían ninguna posibilidad de ganar el juego, definitivamente lo firmarían y asegurarían tal obsequio gratis. Retírense. Molesto y agitado, Biohunter ordenó mientras saltaba de la rama. No era un tonto como para quedarse al lado de Rosanna, que estaba a punto de conseguir otros 6 jugadores para su lado, mientras ya tenía 5 en su alianza. Eso era correcto, ya había comprado a 5 jugadores con 50 millones cada uno. Esto sumaba un total gastado por ella de 850 millones. Vuelvan. Retírense. Los demás líderes pronto ordenaron lo mismo, dejando solo a la orgullosa Rosanna y al hombre que parecía un guerrero junto a la corona dorada resplandeciente, que flotaba en el aire. Ahí va ella otra vez. Meliodas suspiró con fastidio mientras decía. ¿Acaso planea continuar su racha de victorias a la fuerza gastando el dinero de su madre? Meliodas no se andaba con rodeos al hablar con chicas. Solo se portaba bien con hombres y, especialmente, con los lindos. Dicho esto, su crítica fue aplaudida por los espectadores, ya que ellos tampoco estaban contentos con lo que veían. Esperaban una batalla real épica por la corona entre las alianzas y las asociaciones, pero el resultado final fue esta situación anticlimática. No pudieron evitar empezar a abuchear a Rosanna y a sus matones, que les faltaba el coraje para jugar el juego como se suponía. Mientras tanto, Félix miraba con atención a Rosanna, que gesticulaba con la mano para que su alianza se acercara a ella. En poco tiempo, toda su alianza estaba parada en una sola rama, colocando a ella y a la corona en el centro de una formación defensiva. Meliodas, mi querido, mejor captura esta imagen perfectamente. Pagué 850 millones por ello. Rosanna le guiñó un ojo al cielo mientras se acercaba a la corona dorada. Saludos a todos mis suscriptores de habla hispana en Estados Unidos. Gracias por su suscripción. Capítulo 211. Encendiendo la mecha. No en mi turno. Félix esbozó una sonrisa sarcástica mientras creaba 2 bombas de color mostaza amarillento. Quitó la enorme hoja y se levantó. Exponía N2E a los jugadores cercanos. Todos ellos sintieron un escalofrío repentino recorrer su espina dorsal al pensar que habían estado tan cerca del depredador del juego sin saberlo.
Inmediatamente saltaron a otro árbol, poniendo la mayor distancia posible. Sin embargo, no se fueron, ya que estaban ansiosos por ver la batalla inminente y ver si podían aprovechar alguna ventaja. No eran los únicos ansiosos, ya que Meliodas, que había tenido a Félix en su vista todo el tiempo, cambió la cámara de Rosanna a Félix, poniéndolo de nuevo en la gran pantalla. El momento en que Félix apareció en la pantalla, se lo mostró lanzando las bombas amarillas a la formación de la alianza, apuntando al grupo más grande, que estaba detrás de Rosanna. Antes de que el sonido de las bombas acercándose pudiera registrarse en sus mentes, las bombas explotaron justo dentro de sus filas, haciendo que aquellos con una velocidad de reacción aterradora contuvieran el aliento instintivamente mientras saltaban hacia atrás, tratando de salir de la niebla mostaza amarillenta. Afortunadamente para Félix, solo 2 jugadores reaccionaron de esa manera. En cuanto a los 3 afectados, que estaban en la zona de contacto, se quedaron rígidos, completamente paralizados mientras sentían que el mundo giraba a su alrededor. Eso era correcto. La bomba de color mostaza amarillento era un inducimiento combinado creado al unir inducimiento de parálisis y de mareo. Félix, con un 84% de integración y el respaldo de energía de Asna, finalmente se sentía cómodo usando inducimientos combinados sin preocuparse demasiado por la eficiencia de costos. Blodriod, encárgate de él con tu alianza. Molesta por haber arruinado sus fotos, Rosanna ordenó al hombre que parecía un guerrero mientras señalaba con el dedo a Félix, que se abalanzaba sobre ellos mientras sostenía 2 bombas de color verde ácido. Considéralo hecho. Blodiot y su alianza entrecerraron los ojos con concentración y cargaron hacia Félix, preparándose para esquivar las bombas en cualquier momento. Lástima, Félix nunca apuntó a ellos. De repente, 2 bombas de color verde ácido explotaron exactamente sobre la corona, envolviéndola en una nube de niebla verde. La expresión de Rosanna se volvió desagradable mientras era obligada a retroceder de la corona, sin atreverse a que el ácido tocara su piel. Ahora, incluso si quería tomar la corona, no tenía forma de acercarse a ella a menos que tuviera una habilidad que la protegiera contra la corrosión. Bastardo. Furiosa, apretó los dientes mientras fulminaba con la mirada a Félix, quien había escapado en el momento en que lanzó esas bombas, arrastrando consigo a Blodiot y su alianza. Después de ver que había perdido la mitad de su ejército, mientras que la otra mitad tenía la mayoría de sus miembros envenenados, los ojos de Biohunter se iluminaron mientras ordenaba. Vamos, vamos. Matad a todos menos a ella. Ella vale más viva. No permitáis que nadie más se acerque a la corona. Matad a cualquiera que veáis. El resto de las alianzas y sociedades ocultas en la zona también comenzaron a salir de sus escondites, dirigiéndose, como era de esperar, no a la corona, sino unos contra otros. Todo esto formaba parte del plan de Félix. Él comprendió que hacer el primer movimiento era todo lo que necesitaba para encender la mecha y hacer que la situación descendiera en una batalla caótica de todos contra todos. La única razón por la que nadie había hecho un movimiento antes era que los líderes de las alianzas no confiaban unos en otros para combinar sus fuerzas y atacar al mismo tiempo. Nadie se atrevía a hacer el primer movimiento, ya que atraería la mayor atención y odio. Ver a Félix saltando de un árbol a otro mientras era perseguido por Blodiot y su alianza era prueba suficiente. No os quedéis atrás. Blodiot ordenó a sus aliados mientras seguía balanceando su pesada espada contra las gigantes hojas, que bloqueaban su vista para avistar a Félix. Los espectadores notaron que la velocidad de Félix era extrañamente más lenta de lo que había mostrado cuando persiguió a Heavy Metal. Creían que, basándose en la velocidad de esos 6 jugadores, Félix ya debería haber desaparecido de su vista. Sin embargo, siempre había unos 40 metros entre ellos que no podían superar sin importar cuánto se esforzaran Blodiot y sus aliados. Esto continuó hasta que pusieron 5 kilómetros de distancia entre ellos y la corona. Creo que estoy lo suficientemente lejos. Félix miró hacia atrás con un destello oculto mientras reducía gradualmente su velocidad hasta que finalmente entró en el rango de ataque de los guardias elementales.
¿Disparen arena? Blodiot gritó mientras apuntaba su palma a la espalda de Félix, liberando ráfagas de arena que comenzaron a dividirse en múltiples fragmentos. El resto de sus aliados usaron cada uno una habilidad elemental, bombardearon a Félix al mismo tiempo. Sin girar la cabeza para verificar el salpicado de habilidades elementales que se acercaban, Félix dobló las rodillas en la rama en la que estaba y se impulsó hacia una delgada rama colgante, agarrándola con sus brazos. Debido a su gran impulso, la delgada rama lanzó a Félix fuera de la zona de impacto. Sin perder la compostura por las fuertes explosiones detrás de él, Félix soltó la delgada rama después de alcanzar su velocidad máxima, haciéndolo volar hacia otra rama de árbol. Dado que fue lanzado en una posición extraña, hizo un giro hacia atrás en el aire para que sus pies fueran los primeros en tocar la rama. Después de aterrizar, rodó 2 veces y se agachó en la rama por un segundo antes de ponerse de pie y comenzar a sacudirse la ropa. Los espectadores vitorearon después de ver una maniobra tan impresionante, que hizo que su sangre hirviera de emoción. Extrañamente, no eran los únicos emocionados, ya que Blodiot y sus aliados seguían mirando a Félix con un fervor anormal. Félix esbozó una sonrisa leve ante esas miradas, ya que sabía lo que estaban buscando. Jeje, te miran como si fueras un pedazo de oro. Asna dijo con diversión mientras tomaba grandes sorbos de una lata de refresco de cola. ¿Quieren mi cabeza por la recompensa? Indiferente, Félix preguntó en voz alta mientras tenía las manos en los bolsillos de su sudadera, ocultando 2 bombas completamente negras. Si no fuera por eso, no me habría atrevido a cazarte. Blodiot miró a Félix con una expresión estoica. Pero los 500 millones por tu cabeza son demasiado como para dejarlos pasar. En 30 segundos, cambiarás de opinión. Félix se rió entre dientes mientras chasqueaba los dedos, envolviéndose en una aura blanca que obstruía su visión. Zikao, Monsite, idea bloquear su ruta de escape. Después de ver que Félix no planeaba huir más, Blodiot decidió rodearlo primero antes de colapsar sobre él desde todos lados. Sin embargo, los 2 jugadores tenían una expresión reacia mientras seguían mirando el aura blanca sin parpadear. ¿Idiotas codiciosos? Blodiot entendió lo que estaba en sus mentes. Estaban preocupados de que, después de que se fueran, Félix ya habría sido matado por Blodiot y el resto. Basándose en el contrato de su alianza, aquellos sin contribución no recibirían ninguna parte de la recompensa. La recompensa se dividirá por igual. Blodiot gritó. Así que muevan sus jodidos culos. Zikao y Moonsight dejaron de vacilar de inmediato después de oírlo. Le dieron a Félix una última mirada y se fueron en una dirección. Sin embargo, el momento en que saltaron a un árbol que tenía menos hojas que el resto, 2 bombas completamente negras salieron del niebla blanca, dirigiéndose hacia ellos. Tal como si hubieran sido alcanzados por misiles teledirigidos, una bomba explotó a medio metro sobre la cabeza de Zikao, mientras que la otra explotó frente a Moonsight. Atemorizados hasta la médula, ambos contuvieron la respiración mientras protegían su piel contra el influjo negro. Desafortunadamente, ya era demasiado tarde, ya que bastaba con que una sola partícula los tocara para que los 20 influjos comenzaran a desatarse dentro de sus cuerpos y mentes. No pasó ni un instante antes de que sus cuerpos comenzaran a desintegrarse en partículas negras, que se dispersaban con el viento y desaparecían por completo de la existencia. El espectáculo era tan impactante que los espectadores y los jugadores cerca de Félix se quedaron con la boca abierta, demasiado choqueados para cerrarla. La mano de Blodiot, que sostenía la pesada espada, comenzó a temblar, expresando su miedo extremo por lo que acababa de presenciar. Siempre había creído, al igual que todos los demás, que el influjo negro de Félix solo podía usarse después de activar su habilidad Ultimate. Esta conclusión no era suya, sino de la mayoría de los analistas de Supremacy Games en la red. Ellos revisaron y analizaron el segundo juego de Félix cuadro por cuadro, segundo por segundo, y después de ver las numerosas oportunidades perdidas de Félix para usar el influjo negro, dedujeron que no podía usarlo sin activar primero su habilidad Ultimate.
Esto le dio a los jugadores en el juego, que claramente habían hecho su tarea sobre Félix, la creencia de que solo usaría el influjo negro cuando resultara gravemente herido. Esta conclusión podría no sonar muy convincente, pero era la única explicación lógica que podía extraerse de la información disponible sobre Félix en la red. Por lo tanto, ni Bloodiod, ni los jugadores, ni los espectadores anticiparon la aparición del influjo negro tan temprano en el juego. Dejen de hacer el payaso en mi presencia. La voz despreocupada de Félix resonó desde dentro del aura blanca, sacando a todos de su aturdimiento. Vengan todos a la vez. Félix esbozó una sonrisa mientras chasqueaba los dedos, disipando el aura blanca. Mi tiempo es demasiado valioso para desperdiciarlo con idiotas como ustedes. Corran. Espera, ¿qué? Desafortunadamente para Félix, su provocación no humilló ni enfureció a los jugadores tanto como él esperaba. En cambio, de los 4 jugadores restantes, 3 se dieron la vuelta y huyeron lo más rápido posible, con expresiones de horror como si acabaran de ver al diablo en persona. El único que quedó atrás fue Bloodiod, que siguió mirando a Félix sin parpadear ni una sola vez. Suspiro, supongo que solo somos tú y yo, señor Blood. Félix miró a Bloodiod a los ojos y lo elogió. Al menos, eres lo suficientemente hombre para pelear. Antes de que Félix pudiera terminar de expresar su aprobación hacia Bloodiod, sus labios comenzaron a temblar al ver cómo éste se desintegraba en partículas de arena, que se elevaban en el aire, haciéndolo sentir como un tonto hablando solo. El maldito no estaba siquiera en su cuerpo real. Asna escupió inmediatamente un chorro de cola por la boca y la nariz mientras intentaba reírse al tragar un sorbo. Sin embargo, incluso con la cola goteando por la nariz y los ojos llenos de lágrimas, ella seguía riéndose a carcajadas de Félix, lo que aumentaba su irritación 3 veces después de lo que acababa de ocurrir. No pensó que su influjo negro asustaría a todos hasta el punto de que huyeran, sin importarles ya la jugosa recompensa por su cabeza. Maldición, debería haber disimulado más mi fuerza. Félix solo podía lamentarse en su mente mientras perseguía a los demás a una velocidad 5 veces mayor a la que había usado para escapar antes. La vista de él acercándose a tal velocidad aterradora les dio un miedo espantoso a los jugadores. Para entonces, ya habían deducido que Félix quería traerlos lejos del campo de batalla principal para deshacerse de ellos de una vez sin interferencias. Sepárense. Aterrorizado, uno de ellos gritó mientras giraba a la derecha, abandonando la formación de sus aliados. Los demás se dieron cuenta de que su plan era realmente el mejor. Así que cada uno eligió una dirección y esperó que el depredador detrás de ellos persiguiera a uno de sus aliados en lugar de a ellos. Dado que lo propusiste, serás el primero. Molesto, Félix ignoró a los demás y persiguió al jugador que había tomado la dirección derecha. Realmente debería haber guardado silencio y escapado como un grupo unido. Desafortunadamente, ya era demasiado tarde para arrepentirse después de haber sido marcado por Félix. Ahora, solo sus gritos de dolor resonaban en el bosque, haciendo que el resto de los jugadores sudara profusamente por la barbilla. Capítulo 212. Comprando su vida. Convertirse en cazador después de ser presa por solo un par de minutos. Meliodas sonrió con ironía mientras alababa. Solo al ver a Landlord en acción, presencias escenas como estas. Los fanáticos de Félix inflaron el pecho con orgullo mientras vitoreaban a todo pulmón, convirtiendo el estadio en su propia casa. Estaba claro que al menos el 5% de los espectadores eran fanáticos de Félix, pertenecientes a su club. Los 2 meses entre los juegos fueron más que suficientes para que el club de fans de Félix reuniera decenas de millones de nuevos miembros, especialmente después de que Félix se volvió viral durante una semana entera en el Imperio Mariana tras su segundo juego. En ese momento, los espectadores casuales, que o bien aún no tenían idea sobre Félix o simplemente no les importaba porque venían a apoyar a su propia gente, comenzaron a sentir la presión de tener a esos fanáticos respirando y gritando en sus nucas. Desafortunadamente, solo podían quejarse en sus mentes y seguir observando cómo Félix cazaba a los jugadores más cercanos uno por uno. En el campo de batalla principal, cerca de la corona, todo el bosque estaba completamente arruinado,
con ramas enormes de los árboles rotas y esparcidas por el suelo, y hojas de todos los colores y formas quemadas o aún ardiendo. Si los troncos de los árboles no fueran tan enormes y estables, los árboles ya habrían sido cortados y caído al suelo. La belleza natural del bosque había desaparecido por completo, ya que decenas de jugadores se batían en duelo usando habilidades destructivas, que iban desde pequeñas bolas de fuego hasta tormentas de relámpagos de tamaño mediano, que caían con una precisión imparcial. Sin embargo, a lo largo de todo esto, la corona dorada permaneció flotando en su posición sin una sola mancha en su superficie lustrosa ni en las gemas que estaban adheridas a ella. Diablos, la rama en la que la corona estaba flotando antes ya había sido destruida por completo. Pero aún así, la corona seguía flotando a 100 metros en el aire sin ningún soporte. Mientras nadie la tomara, se quedaría así hasta que terminara el juego. ¿Alguno de ustedes, patéticos perdedores, todavía puede pelear? Rosanna frunció el ceño con fastidio mientras giraba la cabeza, observando a los 3 jugadores heridos que habían sobrevivido al primer asalto junto a ella. Antes, cuando Félix se marchó con Blodiot y sus aliados, todos los jugadores en el bosque se abalanzaron sobre Rosanna y sus secuaces, logrando matar a 2 jugadores y herir al resto. Ella solo logró salir ilesa gracias a su elemento y su linaje. Después de eso, se escondió y envió un mensaje usando la reina a sus aliados para que se reunieran con ella. Ahora, observaban el caos que se desarrollaba ante ellos, sin atreverse a moverse. Pero, ¿cuánto tiempo podrían quedarse así? Los jugadores caían como moscas cerca de la corona, reduciendo su número cada segundo. Pronto, un jugador con habilidades de vuelo u otras similares aprovecharía su escasez y robaría la corona. Maldita sea, ¿por qué está tardando tanto Blodriod? Molesta, Rosanna seguía mirando su brazalete, notando que habían pasado 7 minutos desde que él la contactó, informándole sobre su batalla con Félix. Actualmente, ella solo esperaba por él para volver a entrar en la batalla, con la ventaja de tener más jugadores en su alianza. Hablando del diablo, partículas de arena comenzaron a reunirse y formar una figura frente a Rosanna, lo que la hizo gritar de sorpresa mientras apuntaba con sus dedos verdes brillantes en esa dirección. Soy yo. Blodiot se quitó algunas partículas de arena del hombro mientras se mantenía en una postura calmada. ¿Dónde está el resto? Ella inclinó la cabeza, mirando detrás de él, con la esperanza de ver a sus aliados. Desafortunadamente, la respuesta de Blodiot hizo que su corazón se hundiera. Soy el único que llegó aquí. Cerró los ojos, sin querer mostrar su miedo y terror después de recordar esa persecución. ¿De qué demonios estás hablando? Gritó con las mejillas sonrojadas. Me dijiste que 4 de ustedes escaparon con éxito de él. Es cierto, pero nos olvidamos por completo de que él tiene esa visión ocular sobrepoderada. Su labio superior tembló mientras decía. Cada vez que creíamos que lo habíamos perdido, él aparecía de repente detrás de nosotros y empezaba a lanzar bombas. Y lo peor es que era 5 veces más rápido que nosotros. Se masajeó los párpados mientras continuaba hablando. Cada vez que atrapaba a uno de nosotros, lo envolvía en su aura de ácido, haciendo que suplicara por misericordia solo para que su cabeza explotara con un puñetazo o una patada. Para cuando llegué al campo principal, creo que solo Sierra escapó, ya que ella fue en la dirección opuesta a la nuestra. Horrorizados y atónitos, los jugadores heridos detrás de Rosanna tragaron saliva después de oírlo relatar lo sucedido como si contara una historia de fantasmas en un campamento. Sin embargo, creyeron cada palabra que salió de sus labios, ya que habían visto lo que un psicópata como Félix era capaz de hacer dentro del laberinto. Entonces, ¿cómo lograste escapar? Preguntó ella. No hay razón para que te lo cuente. Blodiot no era tonto como para explicar sus habilidades a otros jugadores. TSK. Rosanna chasqueó la lengua con irritación mientras ordenaba. No importa, prepárense, nos uniremos a la pelea en un minuto. Los jugadores seguían gimiendo de dolor en voz alta mientras intentaban ponerse de pie, presionando sus áreas gravemente heridas.
Algunos tenían la espalda o el pecho completamente quemados, mientras que otros tenían una larga herida sangrante en sus extremidades. Sigan gimiendo todo el día, pero vendrán conmigo, patéticos perdedores. Rosanna les lanzó una mirada fría. Desafortunadamente para ustedes, ninguno de ustedes irá a ninguna parte. Antes de que el shock de escuchar la voz de un desconocido en su escondite se asentara en sus mentes, su visión se cegueó con acento agudo repentinamente por un brillante color amarillo, haciendo que quisieran cerrar los ojos de manera instintiva. Desafortunadamente, sus párpados eran completamente inertes. ¿Qué está sucediendo? Ark, mi cabeza. Rosanna no logró completar ni un pensamiento antes de que el mundo comenzara a girar rápidamente, provocándole un vértigo extremo. El único sonido que resonaba en su mente era el ruido de objetos duros chocando. Unos momentos después, que le parecieron años, la niebla amarilla brillante desapareció de su vista. Sin embargo, el efecto de parálisis y vértigo aún duró 5 segundos antes de que recuperara sus sentidos. Justo cuando intentaba activar su habilidad de escape, sintió que su cuello era agarrado y apretado con fuerza, haciendo que su rostro se pusiera morado. Al sentir la fuerza de la mano alrededor de su cuello, supo que su vida podía terminar más rápido de lo que imaginaba. ¿Cuánto crees que vale tu vida? Preguntó Félix con una sonrisa leve mientras la miraba desde la oscuridad de su sudadera. Ella seguía haciendo ruidos ahogados mientras lo miraba con ojos inyectados en sangre, esforzándose al máximo para hacérselo saber que tenía dificultades para respirar. ¿Cómo se suponía que ella debía responder cuando él la estaba estrangulando de esa manera? Algunos de los espectadores tenían ese pensamiento pasando por sus mentes. Usa a la reina para darme tu precio. La leve sonrisa de Félix desapareció de su rostro mientras decía fríamente: Tienes 3 segundos para complacerme con un buen precio antes de que rompa tu cuello. Él advirtió: No intentes activar una habilidad. Sé que tus habilidades elementales de plantas requieren al menos 1 segundo para activarse. Tu miserable bastardo. Rosanna solo podía maldecir en su mente, ya que el conocimiento de Félix sobre sus habilidades era completamente preciso. Ella era una elementalista de plantas con una línea de sangre legendaria, cuyas habilidades estaban más orientadas hacia el combate en lugar de apoyo, como las de Olivia. Como Félix había dicho, sus habilidades requerían que las plantas se manifestaran primero, y eso tomaba tiempo que ella no podía permitirse en ese momento. Solo tengo 500 millones en mi cuenta después de gastar el resto contratando a esos inútiles. Muéstrame tu cuenta bancaria. Félix preguntó en voz alta, sin importarle en absoluto si los espectadores lo escuchaban o no. Si se tratara de otro jugador, este habría usado a la reina para un asunto tan delicado, ya que los espectadores no les gustaba ver que se vendía la vida de los jugadores. Después de todo, si cada jugador fuera capturado y se le diera la opción de comprar su vida con decenas de millones o incluso cientos, ¿cuál sería el punto de que compraran un boleto para venir a ver los juegos, cuando todo lo que verían sería jugadores comprando y vendiendo entre sí en lugar de matándose? Por lo tanto, a menos que el precio ofrecido valiera el riesgo, los jugadores rara vez elegían esa dirección. Félix nunca se molestaba en ofrecer esta opción a los demás jugadores, ya que sabía que la mayoría de ellos no podía pagarle ni siquiera 100 millones de monedas sobrenaturales. No iba a arruinar su reputación en los juegos sobrenaturales, que le generarían miles de millones en ingresos por transmisiones en rangos superiores, debido a una avaricia momentánea por esos millones. Sin embargo, Rosanna era un caso especial, ya que era conocida como una cerdita andante con dinero en los juegos debido al próspero negocio de su madre en la realidad virtual universal. Esto hizo que todos, incluso Félix, intentaran sacarle provecho en lugar de matarla y obtener 200 puntos de juego. Sin emitir una sola queja, Rosanna mostró los detalles de su cuenta bancaria, lo que hizo que los párpados de Félix se contrajeran al ver cientos de millones siendo enviados a ella desde la misma cuenta cada mes. Sin necesidad de preguntar, Félix dedujo que esa cuenta pertenecía a su madre, quien enviaba una mesada para que ella jugara. Solo entonces se disipó la fachada de haber nacido en una familia rica,
haciendo que Félix se sintiera como si él hubiera nacido como un plebeyo pobre en comparación. Capítulo 213. Robando la corona. Ya ves, no estoy mintiendo. Rosanna envió otro mensaje. Dame el contrato para firmar y terminemos con esto. Ella estaba verdaderamente acostumbrada a esta situación para mantenerse tan tranquila. Sin querer perder tiempo tampoco, Félix le envió rápidamente un contrato mental, estipulando que ella pagaría 500 millones por su vida y que no interactuarían entre sí en el juego después. Después de que la reina lo entregara, Rosanna confirmó aceptar las condiciones y términos ante la reina, haciendo que el contrato fuera oficialmente válido sin necesidad de firmar con el identificador de la realidad virtual universal. Me alegra hacer negocios contigo, hermana Rosanna. Félix soltó su cuello, haciendo que ella cayera al suelo mientras tosía con fuerza. Su rostro morado pronto comenzó a recuperar algo de su color natural. Después de sentirse un poco mejor, ella levantó la cabeza y miró a su alrededor. La vista que la saludó no le agradó en absoluto, ya que los cuerpos de sus aliados yacían esparcidos por el área con heridas como de bala en sus frentes. Bastardo. ¿Por qué los mataste? Cada uno valía 50 millones. Desafortunadamente para ella, nadie respondió a su maldición irritada. Landlord. Perpleja, ella miró detrás de sí y vio que Félix ya se había ido. El momento en que obtuvo 500 millones de ella, perdió todo valor a sus ojos. Rosanna, ¿qué vamos a hacer ahora? De la nada, partículas de arena comenzaron a reformarse en la forma de Blodiot frente a Rosanna. Tu cerdo inútil. En el momento en que lo notó, ella comenzó a lanzarle todo tipo de insultos y maldiciones. Hijo de perra, lo guiaste hasta nosotros y me dejaste sola contra él. Preguntó mientras apretaba los puños. ¿Cómo te atreves a aparecer ahora que se ha ido? ¿Qué quieres que haga? Él se encogió de hombros con una actitud despreocupada. Tenía tu vida en sus manos, si me hubiera mostrado, solo lo habría complicado más. Agregó. Si hubiera atacado, dudo que sobrevivieras para ver el resultado. Aún eres un cerdo inútil. Aunque sabía que él tenía razón, nunca lo admitiría. Se puso de pie mientras se sacudía el vestido. Luego, se acercó al borde de la rama y bajó la cabeza, mirando la corona intacta que estaba a 100 metros por debajo de ella. ¿Quién hubiera pensado que su escondite estaba exactamente sobre la corona? ¿Y quién hubiera pensado que Félix no se había alejado mucho de su posición, sino que había subido aún más, llegando a la punta del árbol? Quedan 5 minutos antes de la segunda transmisión. Completamente camuflado entre las hojas, Félix seguía mirando su brazalete y luego la corona. Haré un movimiento después de que termine. Ya había elaborado un plan para arrebatar la corona. Podría requerir mucho valor y un toque de locura para lograrlo, pero Félix estaba decidido a intentarlo. Eso dicho, Félix no quería tomar la corona en ese momento, ya que 5 minutos no eran suficientes para escapar antes de que su ubicación comenzara a transmitirse por todas partes. No estaba preocupado porque alguien tomara la corona en ese lapso, pues el juego aún se encontraba en su fase inicial. La única jugadora con una oportunidad sólida de obtener la corona y sobrevivir mientras la sostenía era Rosanna, gracias a la protección de su mega alianza. Sin embargo, después de que Félix eliminara a su ejército y arruinara sus planes, el juego se había reiniciado desde el principio. Ahora que Landlord se ha deshecho de la mayor amenaza, ¿cuál será su próximo movimiento? Meliodas enfocó la cámara en Félix mientras se preguntaba qué pasaría por la mente de los espectadores. 9 minutos después, el haz dorado en el cielo, que mostraba la ubicación de la corona, solo tenía 1 minuto antes de apagarse. Las peleas cerca de la corona se detuvieron de inmediato cuando la transmisión comenzó hace 4 minutos. Ahora, no se veía un alma en el área, ya que todos se habían escondido. ¡Qué pena! A los ojos de Félix, los escondites de todos estaban completamente expuestos. Hasta ahora, solo quedaban unos 30 jugadores de los 50 anteriores. Todos estaban lamiéndose las heridas en silencio absoluto, sin tener pensamientos de continuar las batallas. Después de un rato corto. La segunda transmisión ha terminado.
Meliodas proclamó en voz alta el momento en que el haz dorado se retiró hacia la corona. Los espectadores contuvieron la respiración en anticipación, listos para ver la segunda ronda de batallas. Desafortunadamente, nadie hizo un movimiento, ya que el silencio en el bosque permaneció intacto. Parece que las alianzas han decidido una tregua. Meliodas suspiró decepcionado, sabiendo que probablemente nadie intentaría tomar la corona hasta los últimos 30 minutos del juego. Vaya, esto es tan aburrido. Meliodas, cambia la cámara a otras zonas. Cambia. Al oír a los espectadores coreando eso, Meliodas dio un paso más y dividió la pantalla en dos mitades, mostrando en una la corona y en la otra, el círculo de teletransportación de la zona volcánica. Al ver que unos 50 jugadores se habían dividido en múltiples grupos, acampando alrededor del círculo de teletransportación sin pelear entre ellos, Meliodas sacudió la cabeza decepcionado. Al final, Meliodas hizo que la pantalla mostrara solo la corona después de demostrar a los espectadores que no estaba pasando mucho. Los segundos pasaron, luego los minutos. Los jugadores en la zona volcánica esperaban que el círculo de teletransportación les entregara al portador de la corona. Los espectadores aguardaban con expresiones aburridas a que ocurriera alguna pelea. Los jugadores cerca de la corona esperaban pacientemente a que llegaran los últimos 30 minutos del juego para hacer un movimiento. Todos estaban esperando y conteniéndose, excepto uno. Es hora del espectáculo. Félix esbozó una leve sonrisa mientras se ponía de pie con las manos en los bolsillos en la punta misma del árbol. El viento furioso seguía agitándole la ropa, pero no lograba moverlo ni un centímetro. Meliodas, que acababa de echar un vistazo rápido a la pequeña pantalla de Félix, tuvo toda su atención capturada por la sonrisa confiada de Félix. Sus sentidos le indicaron que Félix estaba a punto de hacer algo extraordinario. Y los sentidos del personaje principal rara vez se equivocaban. Rápidamente enfocó la cámara en él mientras decía con anticipación: ¿Va a hacer un movimiento, Landlord? Los espectadores dejaron de charlar al ver a Félix en la pantalla, estirando el cuello y los nudillos. Luego, tomó una profunda respiración por la boca y saltó. Atónitos y en completo disbelief, Meliodas y los espectadores abrieron mucho los ojos al ver a Félix cayendo en picado desde unos 300 metros con el puño extendido frente a su cabeza, rompiendo cualquier obstáculo en su camino hacia la corona. Las ramas delgadas se rompieron. Las hojas gigantes se rasgaron. Su puño se llenó de sangre y claramente se agrietó, pero nada logró detener su descenso. Vamos a movernos 10 minutos antes de lo. Rosanna, que estaba explicando su plan a Blodiot a su lado, de repente dejó de hablar porque el sonido del viento que venía de arriba era demasiado fuerte para ignorarlo. ¿Qué demonios? En el instante en que levantó la vista, vio a Félix rompiendo una hoja gigante y continuando su descenso sin dedicarle ni una mirada. Félix estaba completamente enfocado en un solo objetivo, y ese era la corona flotando en el aire. 150 metros. 100 metros, 50 metros. Cuanto más cerca estaba de la corona, más claro se volvía su camino de obstáculos, ya que las batallas anteriores entre los jugadores habían destruido casi toda el área, dejando solo los troncos de los árboles y algunas ramas grandes aún en pie. Casi ahí. Calmo y sereno, Félix abrió su puño ensangrentado con un poco de dificultad, y extendió la otra mano hacia adelante junto a él, haciendo que se pareciera a un jugador de fútbol americano que quiere cachar una pelota. 20 metros, 10 metros, 5 metros, 1 metro. Algunos jugadores, que estaban mirando la corona antes, parpadearon por un segundo, y la vista que los recibió después los hizo dudar de sus ojos. Félix atrapando la corona dorada con sus manos mientras seguía descendiendo hacia el suelo sin detenerse. Justo cuando los espectadores querían vitorear la jugada asombrosa de Félix al arrebatar la corona, de repente recordaron que Félix no tenía ninguna habilidad para ralentizar su caída o protegerse de la colisión con el suelo. Confundidos, lo vieron hacer una voltereta frontal en el aire, haciendo que sus piernas enfrentaran el suelo primero. Pensaron que tenía un plan, pero
El sonido estruendoso de su cuerpo impactando contra el suelo, creando una onda de choque masiva que lanzó polvo y tierra por todas partes, los dejó sin palabras. Todos tenían los ojos fijos en la nube de polvo marrón, que bloqueaba su vista para ver la situación de Félix. Pero, por el fuerte sonido del impacto, sabían que definitivamente estaba muerto o gravemente lisiado. Pasaron segundos en un silencio absoluto hasta que la nube de polvo se disipó en el aire, exponiendo un agujero enorme que se parecía a un cráter de meteorito vacío. ¿Vacío? ¿Dónde se fue? Antes de que esta pregunta pudiera arraigarse en sus mentes, los jugadores y espectadores de repente recordaron la regla de los 5 segundos. Mientras un jugador mantuviera la corona en sus manos durante 5 segundos, sería teletransportado aleatoriamente en un radio de 500 metros. Félix había caído durante 2 segundos después de atrapar la corona y 3 más después de aterrizar en el suelo. Todo estaba calculado de antemano. ¡Santo cielo, qué locura! La voz femenina de Meliodas no se escuchaba por ningún lado mientras gritaba de emoción como un hombre robusto. La jugada era demasiado impresionante. Su verdadero género tomó el control. La emoción de Meliodas era compartida por todo el estadio, ya que todos gritaban a todo pulmón, usando cualquier dispositivo que tuvieran en las manos. No pensaron ni por un segundo que Félix era audaz, valiente y completamente loco por saltar desde 300 metros sin ninguna medida de seguridad. Siempre sabían que sus planes eran siempre riesgosos, pero esto era el siguiente nivel de locura. ¿Soy el único o realmente acabamos de perder la corona justo bajo nuestras narices? Biohunter murmuró con un toque de incredulidad junto a sus aliados, todavía sin poder comprender lo que acababa de presenciar. Por desgracia, sus aliados detrás de él estaban tan choqueados y atónitos como él. Creían que nadie iba a tocar la corona tan pronto, y aunque un jugador fuera lo suficientemente tonto como para intentarlo, era imposible hacerlo sin que ellos se dieran cuenta. Después de todo, algunos de ellos tenían habilidades relacionadas con la visión, por lo que la invisibilidad y cosas similares eran totalmente inútiles en esta situación. Todo esto sin mencionar el hecho de que la corona flotaba cientos de metros sobre el suelo sin nada cerca, ya que la rama en la que estaba antes se había roto completamente por las batallas. Esto significaba que cualquiera que fuera lo suficientemente tonto como para hacer un movimiento, sería visto desde millas de distancia. Esto aumentaba la dificultad de arrebatar la corona por 10 veces. Todos esos obstáculos hicieron que los jugadores estuvieran seguros de que se necesitaba una batalla final para decidir quién se quedaría con la corona. Sin embargo, todos esos pensamientos fueron completamente desarraigados de sus mentes por el plan poco ortodoxo de Félix. Ellos estaban esperando, pero él estaba planeando.